Muy buenas tardes para mis estudiantes de Ecología Humana y Ambiental de la Fundación Técnica de Colombia. Soy la docente Jessica Jauregui. En esta parte de la clase vamos a hablar de los ecosistemas. Un ecosistema se puede entender como un conjunto de plantas, organismos vivos, los seres humanos, ¿sí? Eso se llama biocenosis, todo ese conjunto de seres vivientes que se interrelacionan y que comparten un mismo ambiente con determinadas características físicas o químicas. Ya cuando entramos en detalle al tipo de características, a ciertas condiciones, se le llama biotopo. Un ecosistema se diferencia de otro por su biodiversidad, su clima, su geografía. La biodiversidad aparte en qué tipo de especies se encuentran en esa área, en cuanto a flora, fauna, el clima, si es templado, si es selva tropical, si es cálido, si es desierto, y su geografía en cuanto a dónde lo podemos encontrar. Toda esa superficie terrestre que hay en la Tierra es una serie de ecosistemas que están conectados, no todos son iguales, ya que ellos están cercanos y comparten determinadas regiones del planeta. Esos tipos de biomas pueden ser también terrestres o acuáticos. En los terrestres vamos a encontrar la selva tropical, el bosque húmedo templado, la sabana, una tundra, un desierto. Y en los acuáticos ya vamos a determinar si están en el agua dulce o en la salada. Y ahí también vamos a encontrar varios tipos de ecosistemas. Estos tipos de ecosistemas, si son terrestres, como el bosque húmedo tropical, poseen abundante cantidad de agua, humedad, también van a haber temperaturas elevadas. En la pradera podemos encontrar condiciones climáticas que son adecuadas para la explotación de la ganadería. Ahí es donde vamos a ver ciertas fincas, establos donde se dedican al ganado. En la montaña suelen prevalecer condiciones climáticas muy duras y solo se le da la vegetación de tipo alpina o que podría sobrevivir allá. Sí, son vegetaciones que ya se da más en la parte de la selva. El desierto presenta una escasa cantidad de agua y elevadas temperaturas. Y el polo, los polos, que también son conocidos como desiertos fríos, ya que son condiciones muy extremas donde la temperatura es demasiado baja. Ya en los ecosistemas de agua dulce podemos ver especies como peces, anfibios, algas, plantas submarinas, insectos, entre otros más. Estos también pueden encontrarse como el agua estacionaria o estanques, que son ecosistemas de tipo léntico. Los lóticos serían los ríos, los lénticos serían los estanques, lagunas, donde el agua que corre y fluye serían los ecosistemas lóticos. El agua salada ya son ecosistemas marinos, son los más abundantes del planeta, ya que abarcan desde el fondo de los océanos hasta las zonas de mareas, pantanos y arrecifes de coral. Recordemos que el agua salada, como lo vimos en la clase pasada, es la mayor cantidad de agua, es lo que más hay en el planeta. También están los ecosistemas urbanos. Estos fueron alterados o creados por el hombre. Están compuestos por microorganismos, animales y plantas que se adaptaron a partir del mismo suelo y clima. Recordemos que aquellos microorganismos como las bacterias son organismos con los que estamos acostumbrados a vivir. Las bacterias no necesitan de organismos vivos para reproducirse como lo son virus. En esto se difieren los virus de las bacterias. Los virus necesitan de organismos vivos para reproducirse. Los virus tienen la capacidad de adaptarse al cambio. Es decir, un virus no se puede atacar con un antibiótico, mientras que una bacteria sí. Hay bacterias buenas como hay bacterias patógenas. Las bacterias patógenas causan el mismo efecto en los humanos como los virus, porque pueden ocasionar altas fiebres, malestar general, también pueden ocasionar infecciones graves, como lo hacen los virus. Ahora vamos a hablar de los componentes. Los componentes de los ecosistemas son bióticos y abióticos. En los bióticos hay un grupo de distintas especies de seres vivos.
Y en los abióticos corresponde a todo el agua, suelo, luz, salinidad, vientos, temperatura y demás condiciones físicas del entorno. Recuerden, biótico es de vida, abiótico es que no tiene vida, como lo es una piedra, un ejemplo. La cadena alimentaria. ¿Sí? Vamos a hablar de la cadena alimentaria como donde podemos explicar los tipos de consumidores. Los consumidores secundarios se alimentan de los primarios, los dos grandes grupos que componen un ecosistema, bióticos y abióticos. Se unen o se interrelacionan. ¿Sí? Hay a través de un flujo de energía que proviene del sol, del ciclo de los nutrientes en cada ecosistema. Todos esos organismos autótrofos utilizan esa energía que reciben del sol. Los autótrofos, recordemos que son los organismos como las plantas, para generar su propio alimento. Recuerden, las plantas solo necesitan de la luz y de agua. Algunas casi no necesitan agua. Gran parte de esa vegetación verde a través de los ecosistemas. Estos organismos constituyen el nivel de productor. Es decir, lo que son plantas, árboles, son los productores dentro de un ecosistema. Ya la materia orgánica generada por los autótrofos impacta de manera directa en los organismos heterótrofos, que no pueden generar su propio alimento. Son todos los animales, hongos, bacterias y muchos otros organismos, ya que constituyen el nivel de consumidor primario. Estos organismos se alimentan de los consumidores primarios y constituyen el nivel de consumidor secundario. Y así continúa una secuencia entre los consumidores. Ese movimiento de materia orgánica y energía desde el nivel productor a través de los diferentes niveles de consumidores constituye una cadena alimentaria, ¿sí? Donde un ejemplo de ese proceso de la cadena es el pasto, que es el productor, que es comido primero por un ratón, siendo un consumidor primario, quien luego es comido por una serpiente, que es un consumidor secundario, quien más tarde es consumido por un halcón, que vendría siendo un consumidor terciario. Así se puede describir un poco las cadenas alimentarias de los ecosistemas. El eslabón final de toda cadena alimentaria está conformada por los descomponedores, que son organismos básicos y esenciales, que se alimentan o descomponen de los restos de los organismos muertos y demás desechos orgánicos. También podemos encontrar animales como los carroñeros que se alimentan de todos esos materiales en descomposición, ¿sí? Como lo son los cuervos, chulos, que se alimentan de animales en descomposición. Así, esta materia se recicla a través de los ecosistemas terrestres. Por eso es que es tan sabia la naturaleza. Bueno, un ecosistema puede ser también dinámico, ¿sí? Variable o complejo. Un ecosistema es dinámico cuando presenta en él un flujo de energía y movimiento constante. Puede ser variable cuando presenta cambios por las diferentes estaciones. También puede ser complejo al ser un sistema que involucra y relaciona numerosos factores vivos y no vivos. Así, un ecosistema se mantiene en equilibrio cuando su composición e identidad permanecen constantes. Vamos a ver algunos ejemplos de ecosistemas, ¿sí? Unos ejemplos de ecosistemas como las lagunas de Sempoala. Son ecosistemas de agua dulce. El ecosistema de Sempoala es un parque nacional ubicado muy cerca de la Ciudad de México, conformado por 7 lagunas rodeadas de bosques de pinos, oyameles y encinos. Si le das clic en el video aquí en YouTube, él te va a abrir una explicación más detallada de las lagunas de Sempoala. Municipios: Huitzilac, Cuernavaca y Ocuilán en el estado de Morelos y México respectivamente. Este lugar se encuentra a 65 kilómetros al sur de la Ciudad de México y a 38 kilómetros al norte de la ciudad de Cuernavaca. El parque tiene una extensión de 4.790 hectáreas y se encuentra a una altitud entre 2.000 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Se considera que esta zona es una zona templada, debido a que sus temperaturas medias anuales oscilan entre 12 y 18 grados. Por ejemplo, así de este modo podrán entrar a detalle en el link que les voy a dejar para cada uno de los ejemplos de ecosistemas, ¿sí? Aquí podemos ver la siguiente imagen, lo mismo con el enlace del video
Luego sigue la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta es un ecosistema montañoso que está en el norte de Colombia, que da a la costa del Caribe y está aislado de los Andes. Tiene picos nevados de 5.775 metros sobre el nivel del mar. Ahí vamos a poder encontrar una diversidad de aves. Si le van a dar clic en el link, lo mismo, les va a abrir una explicación un poco más a detalle de un video en YouTube donde podrán ver un poco más a fondo la Sierra Nevada de Santa Marta. El siguiente ejemplo de un tipo de ecosistema es el Central Park en Nueva York. Es un ecosistema urbano, como se puede ver. Tiene un área de 4 kilómetros por 800 metros de ancho, ¿sí? Consiste en un sistema de tipo ecológico ubicado en el centro de la isla de Manhattan. Al igual le dan a dar clic y van a poder ver un poco más a fondo lo que habla de este tipo de ecosistema, ya que está ubicado en una zona urbana donde a sus alrededores no existe ningún árbol. La sabana de México. La sabana de México es un ecosistema, como su nombre lo dice, de sabana. Es un vasto territorio entre el Océano Pacífico y el Golfo de México en la zona del istmo de Tehuantepec. El clima es tropical, con muchas lluvias en verano e inundan los suelos que en la época seca se endurecen y se agrietan, como se pueden ver en las imágenes, ¿sí? Otro tipo de ecosistema es el arrecife de coral. Al igual, ahí está el video en YouTube para que puedan ver un poco más acerca de este tipo de ecosistema. Es un ecosistema de tipo es marino. En él se despliegan en 3 zonas: la costa del Pacífico, desde la Baja California hasta Oaxaca, las costas de Veracruz, Campeche y hasta la costa oriental en la península del Yucatán. Aquí podemos ver otra imagen de los arrecifes de coral. Quería compartirles esta imagen con este mensaje del jurista, político, filósofo, escritor y orador romano Marco Tulio Cicerón en el año 106 a.C., que dice así: todas las obras de la naturaleza deben ser temidas por buenas. Es una frase que me llamó mucho la atención, más en este momento en el que estamos, donde realmente tenemos que respetar y entender por qué están ocurriendo este tipo de cambios, apareciendo este tipo de epidemias, y los invito a un momento de recogimiento donde tenemos que aprender a valorar no solo nuestra integridad y salud, sino también valorar todo el ecosistema, toda la naturaleza que nos rodea. Bueno, muchachos, siguiendo así, vamos a hablar un poco del ciclo del carbono. El ciclo del carbono es como un elemento esencial. Yo ya les había hablado del ciclo hidrológico, ya eso lo conocían un poco. El ciclo del carbono, como bien se llama, el carbono es un elemento pues esencial en los cuerpos de los seres vivos. También es económicamente importante para los humanos hoy en día porque está en la forma de los combustibles fósiles, ¿sí? Es parte de nuestros cuerpos, hace parte también de los compuestos que salen de las plantas, algas que existieron hace mucho, hacen parte de todos esos combustibles fósiles como el carbón, el gas natural que usamos actualmente en nuestras fuentes de energía. ¿Sí? Este ciclo del carbono, como se puede evidenciar en la imagen, se estudia con más facilidad con 2 ciclos más pequeños interconectados. Uno comprende el intercambio rápido del carbono entre los organismos vivos, ¿sí? En el proceso de la fotosíntesis. ¿Sí? Hay un proceso de fotosíntesis terrestre donde los árboles captan ese dióxido de carbono y liberan el oxígeno. También hay una fotosíntesis marina. En su respiración hay un intercambio de gases entre el aire y el mar. Hay un dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Sí? También están las emisiones humanas y hay otro donde se encarga el ciclo del carbono a través de procesos geológicos a largo plazo. Es importante tomar en cuenta que estos ciclos están enlazados entre sí. Bueno, la fotosíntesis que se lleva a cabo en las plantas terrestres, bacterias, algas, convierten este dióxido de carbono, CO2, ¿sí?
o el bicarbonato en moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas producidas por los organismos fotosintetizadores pasan a través de las cadenas alimenticias. Estas cadenas alimenticias, recuerden que ya las mencioné, por eso hay una unión, hay cierta conexión en estos dos temas. Conocer estos ecosistemas, cómo esas cadenas alimenticias intervienen y cómo el ciclo del carbono tiene un juego ahí. Y la respiración celular se convierte nuevamente en un carbono orgánico o en dióxido de carbono gaseoso. ¿Sí? Todo ese almacenamiento de carbono orgánico a largo plazo ocurre cuando la materia que proviene de los organismos vivos es enterrada profundamente bajo la tierra o cuando se hunde hasta el fondo del océano y forma rocas sedimentarias. ¿Sí? Como se puede ver aquí abajo donde dice carbono fósil, respiración microbiana y descomposición, hay un levantamiento de carbono en el suelo, hay una filtración y un escurrimiento a unos sedimentos oceánicos. ¿Sí? Todo este almacenamiento también es producido por una actividad volcánica y en tiempos más recientes la quema de combustibles fósiles devuelve este carbono orgánico al ciclo. Hay unas rutas de intercambio. Estas rutas de intercambio del dióxido de carbono, una es los procesos de fermentación y descomposición. Estos procesos son grandes depósitos de materia orgánica que son ricos en carbono y en organismos que viven en la descomposición y transforman de dicha materia, obteniendo energía a cambio y liberando gases en la atmósfera como el metano, que es el CH4, o el dióxido de carbono, que es el CO2. ¿Sí? Entonces los procesos de fermentación y descomposición son los que se ven cuando nosotros tenemos el tema del ganado. El ganado libera mucho CO2 y mucho metano. La descomposición de nuestras heces genera esos gases, ¿sí? Por eso es que les comentaba que hay países donde recurren a hacerle un tratamiento a todo ese sistema, a todas esas aguas residuales que generan para producir energía, porque ese metano es un gas que se puede utilizar también para la generación de energía. Otra ruta de intercambio es la respiración y la fotosíntesis, como se había mencionado. Son procesos bióticos metabólicos. Esos procesos liberan y capturan respectivamente el dióxido de carbono a la atmósfera, como subproducto o insumo de sus rutas bioquímicas. El carbono del dióxido de carbono, o sea, el carbono que hay en el CO2, se fija en las plantas y se libera junto con vapor de agua cuando los animales respiran. ¿Sí? Cuando nosotros respiramos, nosotros liberamos un carbono a la atmósfera. Esa es la respiración, y la fotosíntesis es cuando ese carbono que liberamos es captado por las plantas y ellos lo transforman en su proceso de fotosíntesis y lo transforman en oxígeno. El intercambio gaseoso oceánico. Este intercambio gaseoso oceánico es cuando los océanos se evaporan por la acción del sol, por la temperatura, como lo establece el ciclo hídrico. En dicho proceso, el vapor de agua producido y liberado a la atmósfera también propicia el intercambio de gases entre la atmósfera y el océano, permitiendo que todo ese carbono que se disuelve en el agua, donde es fijado por el plancton fotosintético, haga un intercambio. ¿Sí? Hay un intercambio gaseoso. Es decir, aquí el ciclo hidrológico tiene un juego importante con el ciclo del carbono, porque también hay intercambio de gases por la acción del sol. Están los procesos de sedimentación. Recuerden esa imagen anterior para que pronto no nos quedemos en eso. Esos procesos de sedimentación, que es lo que ocurre con el carbono fósil, ¿sí? Es como tanto en la tierra como en el mar. Hay un excedente de carbono en la materia orgánica en descomposición que no es captado y procesado por las formas de vías descomponedoras. Estas van a apilarse y sedimentarse en el fondo de los océanos. Sí, hay unos sedimentos oceánicos en el fondo de los océanos o en las diversas capas de la corteza terrestre, donde forma fósiles, depósitos de hidrocarburos o sedimentos reactivos. Ahí es donde yo les comento a ustedes que nosotros lo que estamos haciendo es sacar todo ese carbono que debe haber en el suelo, que es producto de una sedimentación, de una descomposición, de organismos que estuvieron hace millones de años, y lo estamos sacando a través de la explotación del petróleo, sacando todo eso a la atmósfera, y ahí es donde no debe estar este carbono. Está también la combustión natural o por mano de la humanidad.
Esta es la que conocemos, que están en los procesos industriales humanos, los incendios forestales espontáneos, los que me comentaban en el parcial, donde deben ser tomados en cuenta en este ciclo, ya que son responsables del incremento anual del carbono en la atmósfera, en forma de gases de invernadero. Esto se debe a la quema de combustibles fósiles, a la liberación de gases orgánicos producto de la industria humana, o a las eventuales emisiones naturales volcánicas. Aquí podemos ver también las flechitas donde demuestran el movimiento del carbono en los diferentes procesos. Entra en la cadena alimenticia, entra en la fotosíntesis, entra, como lo dijimos, en la sedimentación, en los procesos de sedimentación. Entonces, muchachos, traté de explicarles de manera muy rápida y práctica los ecosistemas, cómo funciona el ciclo del carbono, qué relación hay de estos ecosistemas con sus tipos de ecosistemas, cómo funcionan en la cadena alimenticia y su relación también con el ciclo del carbono y a su vez con el ciclo hidrológico que lo vimos en la clase pasada. Por ahora, dejar eso claro. Repasen mucho, les compartiré luego esa presentación en la plataforma para que por favor lo repasen y lo estudien para el parcial. ¿Sí? Recordemos que es muy importante tener en cuenta todos estos impactos, todos estos movimientos que desconocemos cada vez que tenemos nuestras actividades diarias donde interactuamos con nuestros compañeros, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, conocer un poco cómo podemos mitigar también todo ese impacto que estamos generando. Cualquier inquietud, muchachos, muchas gracias. Pueden escribirme vía WhatsApp, estaré pendiente de cualquier pregunta. Voy a compartirles esto en la plataforma y quedo atenta a cualquier novedad.